Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar cómo intento transformar, y espero conseguirlo, esta Yamaha WR 250 y conseguir reducir la altura total de la motocicleta. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de llegar mejor al suelo y tener más posibilidades de controlar la máquina, sobre todo en el tipo de salidas que yo hago, que son pues de trial excursión, senderos y demás, y no hago prácticamente nada que para lo cual necesite un gran recorrido de suspensión como trae originalmente, porque ese va a ser el precio a pagar. Voy a intentar reducir la altura de esta motocicleta perdiendo un poquito de de ese recorrido de suspensión original de la moto. Así que voy a intentar enseñaros cómo lo realizo, es la primera vez que lo hago en esta moto, y vamos a ver el proceso y los problemas que puede haber para una persona que por primera vez intenta realizarlo. Este mismo proceso podría ser llevado a cabo pues seguramente en bastantes otras motos de enduro. Me consta que en otras Yamaha seguro, 450, 250, y que esta es, si no recuerdo más, 2006 o por ahí, y en adelante. Con lo cual puede ser informativo e ilustrativo para todos aquellos que tengan, pues eso, o bien que vayan a utilizar la moto como yo estoy comentando, o bien que sean bajitos como yo, 1,72, y bueno, pues yo siempre eché en falta poder llegar al suelo haciendo enduro, sobre todo para las traileras, con más seguridad, para poder afrontar y remar en sitios difíciles y poder salir adelante. Así que hoy lo voy a hacer, más vale tarde que nunca, en esta WR 250. Acompañadme y os voy enseñando el proceso. Lo primero que vais a ver es pues que bueno, hay que sacar el amortiguador de esta moto, así que os voy a dejar con un time lapse rápidamente de cómo sería pues desmontar un poco toda esta parte trasera, el asiento y demás, para poder sacar el amortiguador, y luego ya volveré a comentar con el amortiguador en la mano el proceso que voy a llevar a cabo y la solución que he encontrado, que espero que me dé pues esos 4 centímetros y medio de rebaja de la altura. Luego, para finalizar, nos iremos a la parte delantera y también intentaremos subir las barras, que se puede un poquito, para compensar igualmente eso que vamos a hacer aquí atrás. Vamos con ello. Bien, pues esta es la pieza clave que nos va a ayudar a reducir la altura trasera de la moto, y es este anillo metálico de aluminio que está seccionado por la mitad para poder introducirlo en el vástago del amortiguador sin desmontarlo entero, y que va a ir alojado en ese cilindro donde va todo el sistema, el pistón y el vástago central del amortiguador. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es reducir la capacidad de extensión del amortiguador, con lo cual al final pues conseguiremos reducir la altura total de la parte trasera de la moto. Aquí me veis con este time lapse, pero os voy a ahora enseñar un poquito en detalle cómo llego a extraer el amortiguador, porque nos hace falta sacarlo para poder insertarle esta pieza, y os digo aquí el método más sencillo o el que yo he utilizado. Bien, pues ya tenemos el amortiguador fuera, y voy, a pesar del time lapse que habéis visto, voy a intentar deciros un poco el proceso por el que he tenido que pasar. Bueno, le he quitado, para empezar, las pastas laterales, pastas que tapan la caja del filtro y el asiento. Aquí están sus tornillos. Y después la idea ha sido la de aflojar los tornillos que sujetan aquí el propio subchasis al chasis principal, e intentar sacarlo para atrás. Entonces he tenido que aflojar aquí la toma del carburador, y he tenido que aflojar también aquí, quitar los manguitos que van a este vaso de expansión, soltar alguna de las bridas que hay aquí, que luego habrá que reponer. Y bueno, y he aflojado los tornillos y he sacado para atrás lo suficiente el subchasis como para que ahora me permitiese, aflojando el tornillo que lleva abajo el amortiguador en la violeta y aquí arriba en
chasis, pues me ha permitido sacar hacia arriba. También he tenido que quitar la parte de atrás del escape. Bueno, hay que quitar unas cuantas cosas, pero no me ha llevado más de, no sé, una media hora como mucho, menos yo creo. Así que bien, pues aquí tenemos el amortiguador y ahora, bueno, vamos a ver la modificación que supuestamente podemos hacerle aquí. Bien, pues ahora vamos a la parte un poco más crítica, si se le puede llamar, de esta operación, que es el desmontaje del amortiguador, hasta cierto punto, que lo vamos a desmontar, no lo vamos a desmontar entero. Pero partimos con que, bueno, con una llave, mejor con una llave que es como que esta que estoy utilizando, pues debemos de aflojar la precarga, los dos anillos, las dos tuercas que hacen la precarga del muelle, hasta el punto en el cual el muelle baja tanto que, ahí veis, puedo liberar esa arandela que lo sujeta y puedo sacarlo por arriba. Esta arandela pues luego la vuelvo a subir a su sitio inicial, pues para que no moleste a la hora de las operaciones que hay que realizar. Porque lo que se trata es de que podamos, pues como estáis viendo, quitar ahora este casquillo con algún útil. Lleva en realidad dos hendiduras que se pueden utilizar para meter algún tipo de vástago cilíndrico de unos 3 milímetros de diámetro y ahí pues levantarlo y poder separarlo, ¿no? Va encajado a presión. Como veis, pues lo coloco allá arriba también para quitarlo del medio. Y bueno, pues he cogido aire comprimido para limpiar esa zona. Debemos tenerla bien limpia para que no se nos cuele nada ahí, porque ahí es donde vamos a insertar ese anillo que hemos visto antes. Me he dado cuenta que puedo necesitar una herramienta, que es esta rápida que me voy a fabricar, para poder vencer un poco el anillo interior, que ahora os enseñaré más de cerca, y poder hacer espacio para colocar este segundo anillo, que es el que quiero colocar. Y entonces me he fabricado este tubo con este corte para poder meterlo por el vástago, como veis, y ahora presionaré hacia abajo el pistón que lleva ahí, de manera que hago espacio para poder colocar el anillo que habéis visto al principio, y que va a ser este anillo azul el que me va a permitir pues reducir la altura de la moto. Hay este clip que veis que estoy quitando con el destornillador. Este clip es el que aguanta el anillo que trae original, o el casquillo, por llamarlo así, y tengo que quitarlo para poder introducir este nuevo. Este nuevo, bueno, pues aquí lo tenéis, que os lo muestro. Es este casquillo de, a ver si enfoca, este casquillo de aluminio que va seccionado. Entonces tengo que abrirlo, separar las dos secciones y quitar el anillo, la goma tórica, que será la que debo de también tener preparada ahí para meter en primera instancia. Entonces es interesante dos cosas: que esté muy limpio la zona donde va a ir insertada, y que bueno, pues le pongamos un poquito de grasa para asegurarnos que ese anillo tórico no se sale de su alojamiento. Es más, entra correctamente en el cilindro de aquí del amortiguador donde va alojado. Entonces es importante darle un poquito de aire sin que tenga que ser una presión excesiva. Hay que tener siempre mucho cuidado con el aire comprimido donde le damos, porque cuando vamos a limpiar alguna pieza podemos llevarnos el susto de romper algún mecanismo, alguna membrana. Así que un poquito de grasa de litio nos va a venir bien. Yo le estoy dando aquí pues a todo el anillo en sí, no solo el alojamiento del anillo tórico, porque bueno, es interesante en este caso pues ser capaces de que todo entre lo más fluido posible. Y bueno, decir que esta pieza se puede encontrar en tiendas como Banggood y en alguna otra, en AliExpress, y lo hay para diferentes modelos de moto en los cuales esta operación es factible. Para otras hay también bieletas que se cambian y también acortan. Con las bieletas se suele perder menos extensión. Bueno, extensión el amortiguador tiene la misma, pero lo que se reduce quizá
es pues la capacidad, la distancia libre al suelo o la capacidad de desplazarse de los diferentes mecanismos del amortiguador en algún momento, con lo cual se puede perder un poquito de recorrido, pero se suele perder menos que con esta acción. Lo que pasa que para esta moto en concreto, WR 2006, pues no he encontrado esas violetas y lo que sí he encontrado es este anillo. Así que, pero de todas formas en el canal tenéis una operación de cambio de violetas, buscarla, que está sobre una Yamaha TTR, en ese caso 250 TTR. Bueno, esta es la WR con motor de agua. Y bueno, ahí veis ya que he colocado, estoy metiendo el anillo en su sitio. Y me valgo de la misma herramienta, que es este pequeño tubito que he cortado del diámetro necesario, para presionarlo un poquito y asegurarme que entra en su alojamiento y baja hasta el punto necesario para poder introducir de nuevo el clip que hará que este cilindro no se, esta nueva casquillo no se salga. Ahí veis el pequeño alojamiento que hay. Hay también un retén interno, un retén central que veis del vástago, hay que tener cuidado de no dañarlo. También en otro caso alguien podría pensar que al desmontar el amortiguador, bueno, pues se podría seguir desmontando el tero si es que está muy viejo. Yo no lo creí necesario en esta moto, pero se podría pensar en abrirlo totalmente y ya por sustituir el aceite y sustituir ese rodamiento. Bien, pues aquí ya estoy introduciendo el clip con cuidado de que, bueno, que quede en su sitio, asegurarse una vez que está metido, haciéndolo girar un poquito, que gira uniformemente y está en la misma cota, en la hendidura donde tiene que ir para no equivocarnos. Y bueno, y este es el proceso inicial, así que a partir de ahora es ir montándola. Pero hay un detalle que se me ha pasado por alto, y es que la goma, una goma que lleva esto, estaba rota, os lo enseño. Bueno, pues aquí tenemos ya el amortiguador con su casquillo metido, como habéis visto, y bueno, ayer lo llevé a que en el servicio de neumáticos cargasen de nitrógeno aquí el depósito. 142 PSI en caso de esta Yamaha IZF o WR 2,5. Y bueno, idealmente pues habríamos desmontado la válvula, sacado el aceite y bueno, incluso cambiado los retenes, ¿no? Porque, bueno, o incluso esto de aquí arriba, en fin. Pero esta moto tampoco tiene demasiada tralla, demasiado recorrido, a pesar de los años. Y uno es verdad que siempre tiene limitaciones de tiempo y de recursos y de todo. Así que yo creo que lo vamos a salvar de esta manera decentemente. Porque el amortiguador hasta ahora tampoco ha dado signos de que estuviese mal. Aunque sí que es curioso que cuando le medí aquí tenía 3 o 4 kilos nada más de presión de esos 10 que tiene que llevar. Así que se ve que el nitrógeno con el tiempo se va perdiendo, es algo a chequear. Pues ahora ya es cuestión de simplemente montar el muelle y poner de nuevo el amortiguador en la moto, a ver qué tal, a ver si esos 4,5 centímetros cómo resultan. Lo que sí es que esto lleva una especie de, no silent block, bueno, es con una goma blanda de amortiguación para el caso de que haga tope, y va puesta aquí, y esta está podrida. Entonces Yamaha no vende esto al parecer, y yo por el poco tiempo que he tenido para indagar, que seguramente hay algo mejor en el mercado o sustitutivo o algo, en fin, yo voy a hacer una cosa aquí casera como siempre, y es que he cogido este pie de antivibraciones, que es un tipo de goma muy parecida, y lo voy a desmontar, le voy a quitar esto y voy a intentar agujerearlo, cortarlo obviamente un poquito por el lado para meterlo, y que yo creo que esto va a hacer la misma función. Así que vamos a ello.
Bien, pues aquí lo paso un poco rápido. Se trata de, en este caso, le quito el vástago metálico que va roscado y le quito el capuchón metálico que lleva a presión. Hay que cortarlo un poco y utilizar un poco de cizalla, pero se quita. Luego lo agujereo varias veces, pues es una goma blanda, difícil de agujerear sin que se mueva, difícil de cogerla ahí en el tornillo, pero bueno, se hace. Y termino pues dando el último toque, porque a pesar de la broca de 16, que es el diámetro del vástago, pues hay que agrandarlo un poco más para que gire libre, y termino con el Rotaflex. Bueno, pues aquí tenemos ya el amortiguador para finalmente hacer el montaje. Entonces, bueno, pues limpieza para asegurarse antes de poner el tapón este que habíamos quitado antes, que está todo correcto, y dándole toquecitos suaves para no forzarlo. Es un casquillo que va metido a presión. Pues ya veis, martillo de goma y un poquito por los lados y se queda. Ahora ya meto el casquillito este metálico nuevo, casquillo o tope de goma. Es curioso que en el despiece de Yamaha, por lo menos de este modelo, no sale como... no se vende. Así que bueno, hay que reutilizarlo de manera manual y claro, con el tiempo, con el agua de lavar la moto y demás, pues termina pudriéndose. Introduzco el muelle y estando como hemos dejado antes, las tuercas abajo, las tuercas que lo aprietan, pues hay espacio para meter esta arandela que lleva, que sujeta, en la parte baja del amortiguador, que era la parte alta según lo estamos en imagen. Ahora ya le he dado la vuelta a la posición que llevaría en la moto. Pues nada, pues ahora se trata ya de ir dándole vueltas a las tuercas hasta, bueno, pues en este caso yo había medido antes de quitarlo de la moto que la precarga era un poco excesiva para mi peso, con lo cual, y el tipo de conducción que hago, con lo cual tenía medida hasta dónde llegaba y lo dejé pues un poquito menos aflojado, un poquito menos apretado. Estamos hablando de pues unos 30 milímetros a pasar a unos 25 milímetros aproximadamente. Bueno, pues una vez dejado hay que tener en cuenta, eso sí, que como el amortiguador puede girar, tener correctamente alineados. ¿Veis? Aquí me doy cuenta de que la alineación no es correcta, es decir, las dos regulaciones que lleva el amortiguador en extensión y compresión, arriba y abajo, los dos extremos, tienen que quedar en el mismo lado para que quede montado correctamente y luego uno sea capaz, cuando lo tenga montado en la moto, de poder actuar en esas vías con esos tornillos. Bueno, como veis, se me pueden caer 50.000 veces las dos garras de aluminio blandas del tornillo, que no termino fijándolas nunca, pero bueno, si hago un poquito de ejercicio son movimientos que vienen bien. Vale, pues ya lo tenemos todo en su punto. Engraso un poco los pivotes donde pasan los tornillos que sujetan arriba y abajo a la bieleta y al chasis del amortiguador. Siempre es bueno engrasarlo porque cualquier movimiento ahí puede generar pues esos ruidos y chasquidos que luego, bueno, no son interesantes. Y es cuestión de volver hacia atrás todo lo que hice, colocar los dos tornillos del amortiguador, apretarlo e ir ajustando ahora ya bueno, pues su chasis, recuperar a su sitio su posición original, conectar el filtro de aire al carburador, extender de nuevo las gomas en este caso, como he hecho ahora, del vaso de expansión, volverla a su sitio, llenarle el vaso de expansión, colocar el silenciador, que hubo que quitarlo, son 3 tornillos, y bueno, ir así completando hasta terminar montando las tapas laterales y el asiento. Aquí en este caso estoy utilizando, y veis, este elevador que tengo muy curioso para motos de campo y motos custom, pues que es muy cómodo, ¿no? Cuando tengo los otros elevadores con otro tipo de motos, este para la moto de campo funciona fenomenal. Así que poco a poco prácticamente ya la tenemos montada. Bien, pues ahora vamos a, una vez
una vez bajada la parte de atrás, que ahí se nota claramente cómo el basculante se ha acercado un poquito al guardabarros, con lo cual hay unos centímetros ahí que hemos conseguido con la operación. Y ahora vamos a compensar un poquito. Lo ideal sería desmontar la horquilla y hacer la misma operación, casquillar para recortar recorrido, pero demasiado complicado, demasiado trabajo. En mi caso creo que compensa más lo que voy a hacer, que es aprovechar el mecanizado de las barras que ha hecho Yamaha aquí extra y la posibilidad que hay aquí, la luz que hay aquí para poder bajar las tijas y levantar la barra. Entonces voy a hacer esos, no sé cuánto habrá aquí, unos 3 centímetros y medio, 4, y vamos a ver si con eso pues equilibramos un poquito esta WR TTR también. Bueno, pues esta operación es sencilla, pero bueno, tiene sus pequeños trucos. Hay que aflojar las tijas, los 2 tornillos inferiores y los 2 superiores. Y bueno, pues hay que tener cuidado porque dependiendo cómo tengas posicionada la moto, en este caso la tengo elevada, pero dependiendo cómo la tengas apoyada, si está apoyada la rueda en el suelo o no, puede provocar a veces que cuando aflojas estos tornillos, pues súbitamente la barra suba para arriba y suba mucho más de lo que tú quieres, con lo cual luego para bajarla puede ser un problema. También puede ser aconsejable, en vez de hacerlo de esta manera que lo estoy haciendo yo, que yo, en mi método en este caso ha sido aflojar aquellos tornillos que menciono de las tijas, aflojarlos, pero no del todo, y casi, y ir dándole con un toquecito a la tija con un martillo de goma, con mucha suavidad, con mucho cuidado, porque obviamente puedes partir una tija si le das fuerte, claro. Como digo, este es un método que he utilizado, quizá lo más de libro pues sería quitar la rueda y bueno, aflojar y mover la barra, y mover la otra barra y después poner la rueda. Pero yo con mi experiencia me lo he podido evitar y no ha sido necesario desmontar la rueda, con lo cual yo creo que gana unos minutos. Aunque bueno, por otro lado tienes que ir más despacito. Este vídeo está pasado en cámara rápida. Bueno, pues ya parece que hemos realizado la operación y en principio con éxito, salvo que hay aquí una arandela que no sé dónde iba y me la he dejado. He comprobado sitio crítico el amortiguador arriba y abajo y no es, pues yo no sé de dónde la he sacado, si la llevaba ahí en el escape o en algún sitio, pero en fin, creo que no, espero no echarla en falta. De momento aquí la dejo por si me acuerdo. El caso es que aquí tenemos la WR esta bautizada TTR, que no lo he dicho antes. Como a mí me gustan las siglas TTR, pues, y la utilizo para paseo. Y ya sin todavía bajarla del todo del caballete, ahora mismo está casi solamente apoyada. Ahora está totalmente bajada. Nada más ponerme a su lado, ya noto. No he medido nada, en este vídeo no he medido nada, pero me fío de los 4,6 milímetros que dice el fabricante de la arandelita, del espaciador que le hemos puesto al amortiguador. Y aquí le he quitado, o le he subido, mejor dicho, en las barras 2,6, o sea 26 milímetros. No he llegado a los 4, podría llegar un poquito más, pero he preferido no acercarme tanto al manillar para poder dejar un pequeño espacio y con un destornillador así un poquito de lado, si tengo que tocar a los clips del ajuste. Y bueno, tampoco va a ser crítico, pero ya he compensado un poquito adelante. Pero como digo, nada más ponerla aquí, yo ya me doy cuenta, yo que soy el usuario de la moto y que me subo a ella todos los días que la cojo, claro, pues me doy de inmediato cuenta, pero es que ahora me voy a subir y la sensación os voy a decir cuál es. Esta operación, que ya se la he hecho a alguna otra moto, de hecho, en las motos de trial también que convierto y les pongo un asiento a una altura razonable, es decir, una altura no como el que viene estándar de este tipo de motos de campo, de enduro,
que suelen ser en general altas para una persona como yo de 172 centímetros. Suelen ser un poco altas, y ya en aquellos tiempos, cuando yo corría enduro y motocross hace 25 años, hubiese echado de menos tener la altura necesaria para no quedarme en las trialeras. Pero yo era muy rápido en pista, no sé qué, en motocross también, pero cuando era enduro y llegaba a las trialeras, ¡pum! Estaba muerto y ahí perdía todas las carreras. Bueno, pues quizá esta moto no ha bajado tanto como una TTR también que tengo, pero claramente yo me subo a ella con mi 1.72 y esto es otra cosa. Esto es otra cosa, claramente. Incluso un poquito más baja la pondría. Incluso un pelín más baja, pero llego muchísimo mejor. Y esto, claro, esto te da mucha confianza a la hora de afrontar pues cualquier tipo de salida, cualquier tipo de zona difícil. Esto te da infinita confianza. Además he aflojado un poquito la precarga, que está excesiva, y ahora está, lo he hecho a ojo y ahora está perfecta, baja lo suficiente. Así que bueno, pues esta moto, nada, echarle gasolina y probarla, que es mucho más manejable, más confianza de lo que se trata cuando sales a dar una vuelta por el campo, pues que si te encuentras zonas difíciles, seas capaz de afrontarlas lo mejor posible. 4,6 centímetros, está muy bien. Yo casi que hubiese ido a 6-7 centímetros, pero bueno, también existe la opción de rebajar un poquito el asiento, pero la del asiento ya no me gusta tanto porque acorta la distancia asiento-estribera, con lo cual la rodilla tiene que ir más doblada, que en mi caso, por ejemplo, tengo problemas con la rodilla y no me interesaría, así que eso lo descarto en principio. Bien, pues nada, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya entretenido el vídeo y a algunos le haya podido ser informativo de opciones que hay para bajar esta moto de enduro y cómo lo he realizado yo en esta WR IZF 250, es el mismo modelo en cuanto a suspensiones, y se puede extrapolar a tantas otras motos de campo, y sobre todo el beneficio que trae en cuanto a la confianza y la seguridad que otorga pues a todos tantos que hay en España, pilotos pues de una altura mediana baja. Gracias por estar ahí, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y si pensáis que es interesante, y por favor compartid también con quien pensáis que este vídeo les pueda entretener un rato. Gracias, hasta pronto.